Hola a todos, buenos días a todos en esta mañana. Hoy estamos celebrando el Día de las Mamacitas, el Día de las Madres, qué alegría, un día que se celebra todos los días del año. Todos los días del año es el Día de las Madres, así igual digo cuando es el Día de los Padres, esto es un rol precioso, pero que se lleva a cabo todos los días de nuestras vidas. Bendecimos a cada una de las personas que están conectadas. Adriana, mi esposo Yesuán. Vamos a orar, vamos a entregarle este día al Señor. Vamos a permitirle que sea Él el que entra a nuestra mente, el que entra a nuestros corazones. Vamos a cerrar nuestros ojos. Aquí yo me encuentro con mi esposo, con mis hijos. Ellos son mi audiencia ahí junto con ustedes. Así que vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor Jesús, te damos gracias, Señor eterno. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos has concedido un día más de vida. Te damos gracias, Señor Jesús, porque en este día, Padre eterno, tú has extendido un día más de tu misericordia. Tú nos has alcanzado con tu gracia. Es un día más para conocerte, un día más para verte, es un día más para experimentarte, es un día más para conocer el reino de los cielos. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú estás aquí. Te pido, Señor eterno, que seas tú ahora mismo, Señor, abriendo los corazones, abriendo las mentes. Te doy autoridad y derecho completo de entrar a las familias, a los hogares, Señor, entrar a cada corazón. Ahora mismo, Señor Jesús, decretamos que toda discusión, que toda distracción, que todo lo que no sea tuyo, ahora mismo le ponemos un alto. Toda obra maligna ahora mismo la detenemos y decretamos que con tu poder y con tu autoridad, que es tu presencia la que se adentra y cambia los corazones, que es tu presencia la que se adentra, Señor Jesús, y activa esos corazones a conectarse con el tuyo, Padre eterno. Declaro renovación de fuerzas. Declaro, Señor, renovación de sentimientos. Decreto que lo que estaba muerto cobra vida, Señor Jesús. Y decreto, Padre eterno, que hoy, Señor Jesús, familias salen gozosas, Señor, y aún en sus mismos hogares a celebrar gozosamente un día tan especial en donde a muchas, Señor, nos ha llamado madre, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial. Le damos las gracias a todos los que se conectan con nosotros. Los bendecimos, los bendecimos, los bendecimos. Bueno, vamos rapidito. Sé que muchos quieren comenzar a celebrar y no importa. Aunque tengamos que estar en nuestra casa, la celebración la provocamos nosotros. La alegría, el gozo lo provocamos nosotros. Así que nada nos detenga de gozarnos un día tan maravilloso que el Señor nos ha regalado, que es el día de hoy. Amén. Vamos a olvidarnos de mañana y de ayer. Vamos a pensar y a provocar lo mejor para el hoy. Amén. Hoy yo voy a hablar de las mamacitas, de las mujeres. Pero antes de eso, el Señor quiere combinarlo con un poquito con la historia de Daniel. Así que quiero que te quedes ahí conectado. Cuando hablamos de Daniel, es una historia preciosa, en donde vemos que Daniel, un israelita, fue llevado junto a sus compañeros, 3 compañeros, llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron llevados al rey Nabucodonosor de Babilonia. ¿Por qué ellos fueron llevados? Porque el rey quería que le llevaran muchachos jóvenes que pudieran servir a su reino, pero que pudieran tener la capacidad de convertirse a lo que el rey quería. Que tuvieran la capacidad, esta juventud, de poder aprender otro lenguaje, de poder aprender sus costumbres, sus leyes, para el rey poderlo utilizar a su disposición. Cuando vemos esta historia, vemos que Daniel le dice a uno de los guardias, por decirlo así, del reino, del rey Nabucodonosor. Daniel viene y le dice:
no me des de la comida que el rey quiere que comamos mis compañeros y yo. No nos dé a tomar de ese vino tampoco, porque no nos queremos contaminar. Y vemos que Daniel viene y le dice a esta persona, viene y le dice, danos solamente de comer legumbres y agua. Y viene esta persona, este guardia o capataz, como le decían, viene y le dice, pero es que se van a poner pálidos, se van a desnutrir y yo puedo hasta morir porque me van a hallar que estoy engañando al rey. Mas sin embargo, Daniel viene y le dice, pruébanos para que tú veas que vamos a estar fortalecidos mejor que como estamos ahora. Y es increíble la actitud de Daniel y la fe de Daniel. Cómo él se atreve a decretar lo saludable que van a estar. Cómo se atreve a hacerle frente a quien lo puede llevar delante del rey y decirle, ya llegó a no seguir instrucciones. Mas sin embargo se fortaleció con fe y puso a Dios y puso su moral, puso sus creencias, puso su corazón, puso quién es él en primer lugar. Y le dice al capataz, pruébanos. ¿Qué pasa? Que con el pasar de los días, cuando el capataz va, ve que estaban ellos más fortalecidos que como habían llegado. Más adelante vemos que Nabucodonosor comienza a tener unos sueños que no lo dejan tranquilo. Y Nabucodonosor llamó a hechiceros, llamó a magos, llamó a diferentes personas que le servían a él. Y nadie pudo descifrar su sueño. Y de nuevo vemos a Daniel que se llena de fuerza y viene y le dice, le dice al capataz, llévame a mí delante del rey para que tú veas que yo sí voy a poder descifrar ese sueño. Todavía el Señor no se lo había revelado. Mas sin embargo, él de nuevo volvió a confiar en el Señor, volvió a confiar en su Dios y se atrevió a hacerle frente a la circunstancia. Y cuando el capataz lo lleva delante del rey, podemos ver que Daniel, el rey le cuenta el sueño y Daniel se fue, oró, confió que el Señor lo iba a revelar porque lo podían matar. Ya él había prometido que tenía que revelar el sueño, que lo iba a revelar. Se fue, oró y luego se va delante de la presencia del rey y se lo descifra, algo que ningún otro había podido hacer. Cuando se lo descifra, viene y le está contando de lo que se trata. Y este sueño tenía que ver con una estatua que el Señor le daba en sueño al rey Nabucodonosor y le decía que la cabeza era de oro, que otras partes de ese cuerpo iban a ser de bronce, otros de plata, etc. Y viene Daniel y se lo descifra, pero mira lo que ocurre. Cuando le descifra el sueño, Nabucodonosor pudo decir, viva Jehová. Pudo decir, wow, pudo decir, ese verdaderamente es tu Dios. Mas sin embargo, luego de haber glorificado al Dios de Daniel, entonces cayó en sus creencias nuevamente. Y es lo que nos sucede a muchos de nosotros. Podemos decir, gracias Señor por el milagro que estoy viendo. Podemos decir de repente, wow, la palabra profética se cumplió. Qué grande eres Señor, me sanaste a mi hijo. Eres maravilloso. Mas sin embargo, una vez sucede el acontecimiento, regresamos de nuevo a nuestras propias creencias y nos enorgullecemos de lo que recibimos sin totalmente comprenderlo, como le pasó a este rey. En este sueño, el rey piensa o interpreta que cuando Jehová habló de una cabeza de oro, que así iba a comenzar, así era el sueño, así como comenzaba con cabeza de oro, creía que se refería a que él iba a ser el Todopoderoso. Pero el Señor, quiero que te quedes conmigo,
ciertamente hablaba del reinado de Nabucodonosor. Ciertamente estaba hablando de que lo ponía como gobernante, de que le daba soberanía, de que le daba poder sobre Babilonia. Pero el resto de las partes de esa figura no se referían al reinado de Nabucodonosor. De hecho, terminó diciendo que luego iba a venir un reinado que jamás iba a pasar de los tiempos y que iba a reinar el resto de los tiempos. Y Nabucodonosor lo cogió muy rápido y se enorgulleció al punto de que creó una figura en oro completa, no como había sido descifrada en el sueño, porque se llenó de vanagloria, se llenó de que todo iba a ser para él, su poder, su soberanía, que todo iba a ser de él, pero así no era el sueño. El sueño estaba diciéndole que ciertamente le iban a dar poder, le iban a dar inteligencia, sabiduría, soberanía, pero que tuviera cuidado porque iban a haber otros imperios que se iban a levantar y lo iban a hacer caer hasta que él reconociera quién era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y luego el imperio de Babilonia se lo iban a dar a él nuevamente. ¿Ve? Pero él tomó las cosas a su propio entendimiento para satisfacer sus necesidades. Muchas veces eso sucede con nosotros. Nosotros recibimos palabras, pero las interpretamos a la circunstancia, a la situación que estamos viviendo, y en vez de quedarnos en la postura de Señor, gracias, que se haga tu voluntad, me voy a quedar reguindada de tus manos para que se cumpla esa promesa o para que luego me reveles más entendimiento y lo que tú quieres que yo haga, hacemos como hizo Nabucodonosor, que alabó al Señor en el momento, pero entonces permitió que el corazón se llenara de ego al punto de entrar en la idolatría, crear una estatua y luego querer llamar a todos los gobernantes de las ciudades aledañas y obligar y exigir a que todo el mundo se postrara delante de esa figura. Aquí va el mensaje de hoy. Cuando Nabucodonosor exige que al escuchar los instrumentos que iban a ser sonados, que todo el mundo se postrara delante de esta figura. O sea, que todo el mundo alabara el poder de él. Mas, sin embargo, mira lo que dice estas tres personas. Cedrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor diciendo: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Por qué le contestaron así? Porque vino alguien, o uno de los capataces, y viene y le dice al rey: oye, hay unos judíos que no quieren rendirse ante tu estatua ni obedecer tu orden. Y los llevaron delante del rey para que fueran tirados al horno. Ese era el castigo para el que no hiciera lo que el rey quería. Mas, sin embargo, estos tres hombres que fueron los acompañantes de Daniel, y ya vimos lo que pasó al principio, cómo con fe Daniel siguió creyendo en quién era Dios y operando en esa adoración, ¿ves? Porque cuando uno obedece al Señor, uno está actuando en adoración a Él. Asimismo, estos hombres adoraron al Señor delante de este rey y dijeron que no importaba si lo arrojaban al horno en llama, y para ese tiempo el horno no era un horno de cocinar, era horno para fundir ladrillo y metales, que no importaba, pero aún así, aunque los tiraran al horno y Dios no los librara, aún así
No nos postraremos ni adoraremos sus dioses ni su estatua. ¡Qué clase de adoración más espectacular! En donde dicen, no importa lo que yo tenga que sufrir, no importa lo que acontezca, más grande es el reino postrero que me espera si yo obedezco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi vida está más asegurada en las manos del alfarero que en las manos del decreto de cualquier rey. Mi vida está más asegurada aún en tentativa de muerte. Mi vida está más asegurada en las manos de Dios que en las manos de quien dice que me va a perdonar si yo me postro ante otros dioses. Amén. Eso es adoración. Cuando continuamos más adelante, dice en el verso 21 que lo arrojaron al horno con todo y ropa, con todo y sandalias, con todo. Y dice que luego Nabucodonosor se quedó sorprendido y se preguntó, ¿acaso estos hombres no los arrojaron al fuego? Y los capataces le dijeron, claro que sí, su majestad. Y el rey dice, pues miren, allí en el fuego veo a 4 hombres sin atadura y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. O sea que no solamente Nabucodonosor pudo ver a los mismos 3 hombres sin daño alguno, sino que vio a uno cuarto. Pudo ver, él dice, el cuarto tenía apariencia de un Dios. Pudo ver la presencia de Dios allí con ellos cubriéndolos. O sea que no importa la situación que nosotros estemos atravesando, si nosotros actuamos en actitud de adoración, que la adoración es nuestra respuesta a lo que conocemos de Dios. Nuestra respuesta cuando nosotros conocemos quién es Él. Así va a ser nuestra respuesta. Y de esta manera, no importa lo que acontezca, el cuidado y la protección de Él están prometidas para nuestra vida. Amén. Cuando vemos qué significa madurar, madurar significa asumir responsabilidad. Podemos ver que estos hombres, al igual que Daniel, estos otros 3 hombres eran hombres maduros, aunque los consideraban jóvenes, y por eso fue que los llevaron a donde el rey. Él estaba buscando unos jóvenes, pero eran unos jóvenes con madurez, porque supieron asumir la responsabilidad del cristianismo, supieron asumir la responsabilidad de creer en el Señor, supieron asumir la responsabilidad que conlleva servirle al Señor en espíritu y en verdad. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros? Que nos dejamos llevar por nuestras emociones y se apodera el temor. Y ahí comenzamos a dejar de actuar con madurez y ponemos nuestra vida, nuestra seguridad, nuestro futuro, nuestra heredad en manos de quien no es Dios. Cuando Él nos promete que no importa cuál sea la finalidad, nuestros ojos tienen que estar enfocados en Él. Él es nuestra esperanza. La esperanza, yo he dicho, ese foco, esa meta de alcanzarlo a Él. No importa qué situación atravesemos, no importa. Nuestra meta, nuestros ojos tienen que ser adorarlo a Él, servirle a Él, honrarlo a Él, obedecerle a Él. Amén. Cuando vamos más adelante en esta misma historia, podemos ver en el versículo 28 que Nabucodonosor viene y dice: alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en Él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. O sea que la actitud de ellos no solamente provocó el cuidado sobrenatural de Dios, sino que provocó que Nabucodonosor nuevamente tuviera un encuentro con el Padre. Esta historia nos muestra cuán grande es el amor y la misericordia del Señor, que aunque seguimos cayéndonos, Él nos sigue buscando para seguirnos levantando. Porque en el caso de Nabucodonosor, varias veces tuvo el encuentro
con el Señor, porque las revelaciones que tenía y las apariciones que el Señor hizo a través de la vida de Daniel y de estos hombres, le hizo dejar a él ver que había un Dios que estaba tocando a su puerta. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. ¿Qué significa? Que nuestra actitud de adoración, nuestra actitud de madurez, esa respuesta a lo que conocemos de Dios, cuando decidimos responder en pos de nuestra enseñanza, responder en pos de eso que hemos conocido de quién es el Padre, hace que otros puedan conocer al Señor, hacen que otros también tengan extendida esa misericordia, hacen que otros también sean salvos, hace que otros también sean rescatados. Amén. Y hace que nosotros seamos promovidos como fueron promovidos estos tres hombres. Sí, amén. Cuando vamos más adelante a la historia de Ruth, voy a ir a la historia de Ruth. Ruth es un libro corto, pero voy a ir tocando varios versos. Y entonces con esto puedo digerir el mensaje completo de hoy. Cuando vemos la historia de Noemí y Ruth, podemos ver, como dice el verso 1, que esta mujer, Noemí, ella quedó viuda, ¿ok? Esta mujer fue la mujer que perdió a su esposo y a sus dos hijos. Y vamos a ver cómo comienza la historia. Dice, en el tiempo en que los jueces gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech y su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos Mahlón y Quilón. Todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también los hijos, y Noemí quedó viuda y sin hijos. ¿Ok? Cuando vemos que habla de Moab, esta era la tierra al oriente del Mar Muerto y era una de las naciones que oprimieron a Israel durante el periodo de los jueces. O sea, había hostilidad entre los moabitas y los israelitas. Pero en Israel hubo una hambruna tan grande que entonces obligó que estas personas, Noemí, su esposo y sus hijos, se mudaran a un lugar que había estado en conflicto con Israel. Así que así de grande había sido la hambruna en Israel. Entonces dice que murió el esposo y los dos hijos. Y dice, Noemí decidió regresar a la tierra a su tierra, de Moab regresar a su tierra, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle alimento. O sea, el Señor había acudido de nuevo a la tierra original de esta mujer para proveerles alimento, porque el Señor, aunque nos atraviese por pruebas y por procesos para que nosotros maduremos, ¿ves? Porque cuando leemos la Biblia podemos ver que muchas veces Israel falló. Muchas veces le daban la espalda al Dios que habían conocido y regresaban a sus antiguas costumbres, a la idolatría. ¿Ok? Y el Señor los procesaba para madurarlos, para poder depositar en ellos lo que Él tenía en su reino, sus promesas. Y dice que otra vez estaba el Señor proveyendo. Noemí quiso regresar allí con sus nueras. Y dice, salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Y dice, entonces Noemí les dijo a sus dos nueras, miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Y aquí voy a detenerme. Cuando uno ve esta actitud de Noemí, uno tiene que maravillarse, porque ella pudo haber dicho,
Bueno, ahora ustedes quedaron viudas. O sea, que el futuro de ustedes es que vivan amargadamente como yo. Y decirle, yo como soy infeliz, me quedé sin esposo, ahora ustedes también se van a quedar igual. Porque ustedes tienen que guardar la memoria de mis hijos. Mas, sin embargo, esta mujer miró más allá de su dolor y pudo ver en estas mujeres que tenían todo el derecho del mundo para rehacer nuevamente sus vidas y tener hijos y ser felices. Ella no quiso actuar en egoísmo. Y podemos ver que cuando ella le dice esto, ellas le contestan, sus nueras les contestan y dicen, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo, nosotras no nos vamos. Y ella les dice, vuelvan a su casa, hijas mías. ¿Para qué van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener yo más hijos para que puedan casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, los van a esperar hasta que crezcan. Y por ello se quedarían sin casarse. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. ¿Qué podemos ver? En este tiempo, había algo llamado como matrimonio por levirato. Esta es la obligación del hermano del fallecido cuidar a su viuda. Pero ¿qué sucede? Que estas mujeres no tenían un hermano porque ambos hermanos se habían fallecido, ¿no? Y Noemí tampoco conocía ni tenía pariente de su esposo para que la pudiera redimir, porque en aquellos tiempos, para que no se perdiera la memoria de ese esposo, la mujer tenía que allegarse con el pariente más cercano. Por eso es que Noemí le está diciendo, no hay parientes con quien ustedes puedan ser redimidas. No quiero que se queden sin hacer su futuro. No quiero, si yo soy muy vieja, si yo vuelvo a parir como quiera, ustedes qué edad tendrían para que se puedan casar con esos hijos. Y mira la respuesta de Noemí. Aunque ella miró, no con egoísmo, sino con esperanza, queriendo decirle a sus nueras que el futuro esperaba algo mejor que quedarse con ellas, aún así dice, la mano del Señor se ha levantado en contra de mí. Quiero que te quedes conmigo. Muchas veces, aunque nosotros miramos con esperanza, aunque nosotros tenemos nuestra esperanza y nuestra fe fijada en el Señor, hay veces que como quiera la tristeza hace que culpemos al Señor de lo que estamos atravesando, simplemente porque no podemos entender. Y muchas veces esto hace que pequemos. Más sin embargo, esta mujer halló el agrado del Señor porque aunque ciertamente dentro de su dolor culpó al Señor, pero sus acciones la hicieron reflejar en quien ella confiaba. Sus acciones reflejaron que ella tenía la esperanza puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque podemos ver que Orfa ciertamente le dio un beso a la suegra y se despidió de Ruth, se despidió de la suegra y se fue. Y tenía todo su derecho. Mas sin embargo, Ruth le dice, yo me voy a quedar contigo. Ruth le dice, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mío y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. El Señor me hablaba de esta gran mujer, de Noemí, no solamente por la actitud de Ruth. Ruth era una mujer moabita. Ella era una mujer que creía en otros dioses. Mas sin embargo, el tiempo que vivió con su esposo, que vivió con su suegra Noemí, pudo conocer al verdadero Dios. Pudo conocerlo. Y eso
provocó que Ruth conociera cuál era su posición delante de la tempestad y delante del momento que estaban atravesando. Amén. Cuando te dije que Noemí como quiera mantuvo su esperanza puesta en el Señor y que eso Dios lo vio con agrado, es porque más adelante, cuando Ruth le dice esto a Noemí, que va a continuar con ella no matter what, Noemí le dice, ok, te vas a quedar conmigo, pero yo entonces voy a provocar que tú cumplas tu propósito, que sea cumplido aquí en la tierra, que no te quedes como tal vez yo me encuentro ahora, sino que el Señor pueda hacer de ti grandezas. O sea, en el momento Noemí sintió y culpó a Dios porque sintió, ¿verdad?, que era la mano de Dios que se había ido en contra de ella. Mas, sin embargo, sus acciones le dejaron demostrado al Señor que aún así su esperanza estaba puesta en Él, porque no actuó de manera egoísta y actuó con la certeza de que los momentos postreros iban a ser mejores y de que la mano del Señor iba a actuar en favor de ellos. Amén. Ellos regresaron a la tierra de la cual habían salido y ya no vivían en ella hace 10 años. Ella podía tener temor. Ella pudo haber dicho, tal vez estaremos desamparadas, tal vez nos va a atacar el hambre, no tenemos familia que nos abrigue, no tenemos. Mas sin embargo, aunque culpó a Dios, actuó en fe. Actuó gracias a ese amor que el Señor siempre ha depositado en ella, porque ella siempre creyó en el Señor y con fe cogió a su muchacha que la hizo hija de ella y dice, entonces vámonos porque lo que el Señor tiene será mejor y Él no nos va a desamparar y va a haber alimento en nuestra mesa y va a haber futuro en nuestras vidas y tú, Ruth, vas a ser redimida y tú vas a tener una descendencia. Amén. Vemos más adelante que dice, Noemí le dice a Ruth, por parte de su esposo, por parte de mi esposo, yo tengo un pariente que se llama Boz. Y este hombre es rico e influyente de familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth la moabita le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. O sea, Noemí le está diciendo, hay este pariente, pero no es que yo lo conozca. Pero siguieron actuando en fe. Y viene Ruth, y aquí entonces voy a hablar del otro tipo de corazón. Y viene Ruth, hoy es el Día de las Madres. Noemí hizo a Ruth su hija. Pero en este momento de debilidad, al mismo tiempo, Ruth entonces comienza a operar, no solamente como hija, porque los hijos sí están al pendiente de los padres, pero Ruth comienza a operar en obediencia, comienza a operar en los consejos que Noemí le estaba dando. O sea que al mismo tiempo ciertamente se puso en la posición de hija de obediencia, confiando que de la boca de Noemí lo que salía eran palabras del cielo. Y dice que ella entonces le dice, permíteme ir al campo a recoger espigas. O sea que ella dejó su ego atrás y en vez de decir, tú eres mi mamá, tú tienes que mantenerme en esa posición, ella dice, ok, yo me pongo en la posición de tu hija, yo voy a confiar en ese Dios que tú me enseñaste a buscar, en ese Dios que tú me has mostrado durante todo este tiempo que estuve casada con tu hijo, en este Dios que estoy viendo que se hace real en tu vida y que aunque perdimos a nuestros esposos, perdí a mi cuñado nos abandonó, aún así tú has transferido en mí esa fe y esa esperanza. Y por ende yo te voy a honrar como hija. Permíteme yo ir a trabajar para el sustento de nosotras dos. Gracias por lo que has hecho en mí. Ahora me toca a mí hacer por ti. Y dice que Noemí le dice a Ruth,
anda, hija mía, ve. Viene esta chica y se pone a recoger espigos y de repente llega Boz, llega el dueño de esa área, de esa aldea. Y él le preguntó a los segadores, ¿quién es esa joven? Y los segadores le dijeron, esa es la moabita que vino con Noemí. Ella nos rogó que la dejáramos recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Mira la actitud de Ruth. Ruth no fue a decirle a los demás segadores, a decirle, yo vengo a recoger. No, ella viene a decir, yo me voy a postrar detrás de ustedes. Lo que les pido es que me dejen recoger de lo que sobre. De lo que sobre, que algo que yo reciba es algo. Mira la actitud de reverencia, mira la actitud de honra hacia su madre, que ahora era Noemí, y mira la actitud de adoración al Padre. Aunque sean las sobras, yo voy a confiar de que eres tú quien estás permitiendo que yo encuentre alimento para sustentar a mi madre y a mí. Amén. Amén. Y viene y dice, halló el favor de Boz, del dueño, y viene Boz y le dice, ok, pero entonces, chica, no te vayas para otro campo. He visto agrado por tu actitud, por tu honra, y te pido que te quedes aquí, porque le voy a pedir a mis criados que te cuiden y que ninguno se prospase contigo. Le ordenaré que no te molesten y que cuando tengas sed, puedas ir a donde están las vasijas y puedas tomar del agua que los criados hayan sacado. O sea, ya viene él a ponerla en una posición mayor en donde ella no tiene que ir a sacar el agua, sino que ahora le iban a servir a ella también. Eso fue lo que provocó la honra de ella. Ella se inclina y le dice a este señor, ¿por qué te he caído tan bien? Y él le dice, todo lo que ha hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, como dejaste padre y madre y tierra donde naciste y viniste a vivir en un pueblo que tú antes no conocías, que el Señor te recompense por lo que tú has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. O sea, estamos viendo que la actitud de honra de esta mujer, de fe, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ella actuó en esta fe de que el Señor era quien le proveía, no importaba si la posición se veía por debajo o la posición en la que estaba no era la que ella antes solía tener en la sociedad. Ella confió en el Señor sin importar lo que sus ojos estuvieran viendo. Y esto impactó a este hombre al punto de que entonces la subió de nivel. ¿Ves lo mismo que sucedió con Daniel y con sus 3 compañeros? No importa la situación que estaban atravesando, la honra, la obediencia, esa respuesta de lo que han conocido del Señor, poner a Dios en primer lugar, hizo que los subieran de nivel y que el cuidado de Dios estuviera presente y se manifestara en cualquier ámbito. Amén. Vamos más adelante que dice, Boz viene y para el colmo, viene y le ordena a los criados y le dice, ahora ustedes van a permitir que los manojos se caigan para que esta mujer pueda recoger más y más y más. O sea, ahora ella no iba a recoger poco. Ahora ella no estaba en una posición por debajo recogiendo las sobras. Ahora los criados eran los que iban a pasar el trabajo de recoger para soltar por manojos a las manos de esta mujer, a la mesa de Noemí y de su nueva hija. Amén. Amén. Cuando vemos más adelante, dice, hija mía, te conviene seguir con sus criadas, le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Así que Ruth se quedó junto con las criadas de Boz para recoger espigas hasta que terminó en la temporada de la cosecha. O sea, podemos ver que había una comunicación tan preciosa entre estas 2 mujeres, entre la suegra y la yerna, que ahora era la madre y la hija, que
ella le contaba a Noemí lo que sucedía y Noemí la seguía aconsejando y ella seguía obedeciendo lo que esta mamá le estaba diciendo. Más adelante podemos ver que Noemí le dice: hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos con cuyas criadas he estado no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no lo dejes, que él se dé cuenta de que está allí hasta que haya terminado de comer y de beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, te destapas los pies y te acuestas allí. Le destapas los pies a él y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Y ella le dice: yo haré todo lo que tú me has dicho. Podemos ver que Noemí, viendo cómo estaban siendo fructíferas, cómo estaban teniendo alimento, vuelve de nuevo a actuar de manera desinteresada y le dice: no debo de hallarte un lugar en donde estar, un esposo, una familia, una casa. Yo sé que hasta ahora me has ayudado. Yo sé que hasta ahora has trabajado por mí también. Pero no puedo ser egoísta porque vinimos creyendo en que los tiempos postreros serán mejor que los de ahora y que los pasados. Y creyendo en que tu propósito sigue vigente, no importa lo que hayamos visto, la mano del Señor va a obrar a tu favor. Esta fue la actitud de Noemí. Por eso cuando yo te dije anteriormente que el Señor halló agrado en el corazón de Noemí, sin importar que primero lo culpó a Dios de lo que había vivido, el Señor te está dejando saber que aunque muchas veces tú lo culpes, tu actitud, tu respuesta de confianza en Él, de honra a Él, de tener tu fe y tu esperanza puesta en Él, es lo que Él está mirando. Es lo que Él hace que Él olvide la culpa que le echaste y es lo que hace que Él se goce y Él extienda mayores bendiciones sobre tu vida y de que Él se siente a ver cuál va a ser el fin de tu vida porque Él sabe que va a ser mayor de lo que has conocido hasta ahora. Amén. Y viene Noemí y le está diciendo a esta mujer cómo acercarse a vos, dejándole saber de acuerdo a sus costumbres que ella se quería casar con él. Y era esperando a que este hombre terminara de comer y de beber y que cuando él se acostara a dormir, ella destapara los pies de él y ella se acostara al final de sus pies y se arropara sus pies con lo que le quedará a él de sábana. De esta manera él iba a saber que ella estaba a la disposición de él para casarse con él. Y mira lo que sucede. Viene él y cuando se da cuenta de la actitud de esta mujer, él le dice a ella: que el Señor te bendiga. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera a la anterior. O sea, ya él había quedado impresionado de la honra de Dios de parte de ella, cuando ella dejó a su padre y a su madre para casarse con el hijo de Noemí. Pero aunque murió, dijo: estaré en las buenas y en las malas. Si yo prometí estar en las buenas, también voy a estar en las malas. Aunque mi esposo murió, aunque mi cuñado murió, mi suegro murió, mi cuñada se fue en todo su derecho de rehacer su vida, yo como quiera seguiré honrando a esta mujer a través de quien yo he conocido al Señor. Amén. Cuando uno ve esta actitud de Ruth, cuando uno ve esta actitud, uno puede recordar el verso en Jeremías 1:5, en donde dice: antes de que te formase en el vientre te conocí. Y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Cuando vemos esta actitud de Ruth, podemos recordar este verso en Jeremías
Porque cuando cuando el Señor está diciendo desde antes de llegar al vientre de tu madre te conocí, podemos ver que el Señor no es que uno dice, Señor, déjame conocerte, no es así. Cuando uno verdaderamente conoce al Señor es cuando uno le abre las puertas del corazón y uno le dice, entra. Entra y arropa todo mi interior, abarca cada área de mí. Y cuando uno permite que Él entre, que Él se haga presente, que Él arregle lo que tiene que arreglar, que perfeccione lo que tiene que perfeccionar, que se lleve lo que se tiene que llevar, es en ese momento en donde nosotros podemos decir que nosotros conocemos al Señor. ¿Ves? Yo meditaba en esta palabra y el Señor me decía, soy yo el que me adentro, soy yo el que conozco ese interior, y cuando yo entro y ocupo todo tu lugar, todo tu espacio, ahí es donde tú puedes saber quién soy yo y por ende quién eres tú en mí, cuál es tu diseño original y cuáles son tus propósitos. Amén. Cuando vemos la actitud de esta mujer, de Ruth, podemos ver que Boaz quedó encantado porque dijo, Dios mío, es que esta mujer es tan sometida al Señor, obedeciendo cada una de sus palabras. Y viene y dice, esta muestra de lealtad de tu parte supera la anterior. O sea, dejas caer el orgullo del qué dirán, del que puedan decir, esta viuda lo que es una calientita, esta viuda lo que está buscando es un hombre con dinero, esta viuda lo que vino para acá fue a tener relaciones con cualquier hombre. Ella dejó caer cualquier estigma, cualquier estereotipo que la sociedad la pudiera señalar, y hizo lo que Noemí le dijo, porque confiaba que todo lo que salía de la boca y del corazón de Noemí venía de parte del Señor. O sea, ella pudo ver la debilidad de Noemí, pero no hizo leña de un árbol caído. Ella supo conocer los tiempos. Pudo reconocer que simplemente la expresión de Noemí cuando dijo, llámenme Mara, no Noemí, porque con grande amargura he venido. Ella supo que fue un momento de debilidad y no por eso dijo, esta mujer no le sirve al Señor. No por eso dijo, y eso que ella vive para Dios. No, ella con eso dijo, ahora es mi tiempo de cubrirte, ahora es mi tiempo de cuidarte. Porque si yo conocí a Dios a través de ti, yo sé que Él es el que sigue contigo. Amén. Y dice, no has ido en busca de hombres jóvenes que sean ricos o pobres. Vos supo reconocer el corazón de esta mujer, porque esa es la diferencia de cuando uno actúa bajo conveniencia o con el corazón. Las personas siempre se van a dar cuenta porque las acciones de uno traen olor, traen olor. Por eso el Señor habla de que nuestra adoración sea con olor grato. Porque Él conoce, nuestras acciones de corazón traen un olor. Amén. Traen un reflejo. Y Él pudo reconocerlo y por eso le dice, bendecida seas. Y le dice, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. O sea, estamos viendo que este hombre era un hombre del Señor, que supo respetar a esa mujer y no sacó provecho de ella. Pudo haber sido otro y decirle, yo te redimo y después dejarla. Mas sin embargo, fue un hombre que obedeció. Ruth obedeció la voz de Noemí sin importar los momentos de debilidad. Confió que Dios era quien operaba a través de ella, porque a través de ella fue que conoció al Señor, porque los moabitas eran idólatras y esta mujer era israelita, Noemí. O sea,
que Ruth confió en ella, la obedeció y siguió ese camino y se dio con un hombre del Señor. Un hombre que la respetó en medio de la noche, en medio de la necesidad de hombre, necesidad sexual, que pudo haberse aprovechado de ella, mas él la puso en alto y la bendijo y la cuidó y la protegió y le habló claro. Le dijo que había otro hombre más cercano que la podía redimir, pero que si él no quería, entonces lo hacía. Él fue un hombre honesto. Más adelante podemos ver que Ruth se lo cuenta a Noemí y Noemí vuelve y le dice: espérate, hija mía, a ver lo que sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. Noemí siguió impulsando el propósito de Ruth. Noemí pudo haberse quedado en el disco rayado, diciendo: mi vida es una maldición, el Señor maldijo mi vida porque perdí a mi esposo y a mis hijos. Mas sin embargo, aunque tuvo un momento de dolencia y tuvo un momento de debilidad, siguió creyendo en que las promesas del Señor seguían vigentes y que cuando ponemos nuestros planes en Él, amén, el futuro, lo venidero siempre será mejor que lo que se está viviendo en el momento. Más adelante podemos ver que cuando Booz habló con este pariente más cercano, este pariente dice: no puedo hacerlo. Yo no puedo redimirla porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímela tú, te cedo mi derecho, que yo no puedo ejercerlo. O sea, en todo momento el Señor metió su mano por la honra de Ruth y le concedió el que Booz pudiera ser su esposo. Y mira lo que dice más adelante. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Que Ruth era mejor para Noemí que 7 hijos. Y Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Amén. Y las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Y este fue el padre de Isaí, el padre de David. Y de David es el linaje en el que nació Jesucristo. ¿Qué te quiero decir y qué es la palabra que el Señor quiere traer en esta mañana? El Señor comenzó hablando de Daniel y comenzó hablando de estos otros 3 acompañantes de Daniel. Y cuando el Señor me hablaba sobre esta palabra, me decía que Él le da mucho peso a lo que es la adoración. Él le da mucho peso a lo que es la adoración. La adoración es la respuesta a lo que conocemos de Dios. Pero la obediencia y nuestra rendición como respuesta en momentos de presión es la voz que revela delante de quién nos estamos postrando y es la voz que revela quién es nuestro Dios. Amén. Amén. Volvemos. Podemos adorar en respuesta a lo que hemos conocido del Señor. Pero en los momentos bajo presión hay una voz más alta que revela quién es nuestro Dios. Esta mujer, Noemí, adoraba al Señor. Lo adoraba. Porque aunque murió su esposo y sus hijos, no dejó de creer en el Señor y no dejó de tener puesta su esperanza en Él, en el que el futuro sería mejor. Tuvo un momento de debilidad que por eso le dijo a las nueras: váyanse,
porque probablemente les vaya mejor sin mí, porque probablemente estar al lado mío les trae mala suerte. En ese momento de debilidad, el Señor aún así encontró agrado en su corazón. Porque estando bajo presión, el Señor veía que ella tenía una esperanza que no iba a acabar con su vida, que esa esperanza la iba a mantener con vida y que esa esperanza era la que estaba haciendo que ella impulsara a sus nueras a encontrar el propósito que Dios tenía para sus vidas. Amén. Amén. Noemí mantuvo una actitud con esperanza en Dios. Y aunque culpó a Dios, su acción reveló que Jehová de los ejércitos era su Dios. Orfa, sus emociones tomaron el control de ella y la regresaron a sus antiguas costumbres, a su idolatría. El Señor quiere que sepas que muchas veces eso nos puede pasar. Que muchas veces el estar bajo presión hace que deseemos el pasado. Cuando vemos la historia de Abraham, cuando él está con su sobrino Lot, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, el Señor le dice a Lot y a su esposa, no miren para atrás. Cuando los saque de ese lugar, no miren para atrás. ¿Y quién miró para atrás? La esposa. ¿Y qué le sucedió a la esposa? Que se convirtió en una estatua de sal. No es que ninguno de nosotros nos vayamos a convertir en una estatua de sal. Lo que pasa es que cuando miramos hacia atrás, le estamos dejando dicho al Señor, extraño esas viejas costumbres. Ay, Dios mío, qué buenos tiempos fueron aquellos. Ahora los de ahora son aburridos. Le estamos diciendo al Señor, sí es bueno todo lo que me has dado, pero atrás me llama más la atención porque me satisfacía más, porque me hacía más feliz, porque me daba más gozo, porque me daba más placer. ¿Ve? Y a eso es a lo que Él quiere dejarte saber con la actitud de Orfa. Que tus emociones no te lleven nunca hacia atrás a creerte que lo pasado es mayor que lo postrero. Porque siempre lo postrero será mejor. Porque en su reino hay grandes promesas. Lo que pasa es que las vamos a desatar con nuestra conducta, con nuestras decisiones, con nuestras acciones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a desatar? Y con la actitud de Ruth podemos ver que ella conoció a Dios. Que en el tiempo donde fue discipulada por Noemí, aún estando casada, conoció al Señor, permitió que Dios operara dentro de ella para poder conocer quién era Él y quién era ella en Él. ¿Por qué? Porque si ella no lo hubiera conocido, ni hubiera conocido quién era ella, su diseño original, hubiera regresado como hizo la cuñada, como hizo Orfa. Mas sin embargo, ella lo conoció y ella supo identificar que él vivía en el corazón de Noemí. Amén. Amén. Y por eso Ruth recibió quién era Dios. Por eso Ruth no solamente hizo que se cumpliera el propósito de Noemí, sino que hizo que se cumpliera el propósito de su esposo, de su suegro, que habían muerto. ¿Por qué? Porque ella siguió siendo parte de ese linaje. Amén. Ella siguió aceptando ser parte de ese linaje. Aunque fue con otro marido, como quiera siguió viendo a Noemí como su mamá. Yes. De hecho, la Biblia dice que Noemí es la tatarabuela de David. Aleluya. Cuando vemos la definición de lo que significa Noemí, dice, the Lord has witnessed. El Señor lo ha visto. El Señor ha sido el juez
y el Señor ha juzgado a su favor. Y por eso Él derramó su favor en la vida de esta mujer. Amén. Amén. El Señor quiere hablarle hoy a las mamás del corazón. Él me hablaba, ciertamente hay madres biológicas. Ciertamente hay madres que sí han parido, que sí han dado a luz. Sí, eso es cierto. Y Él no es que la está despreciando para nada. Pero más allá de la relación biológica, el Señor estima y ve con agrado la relación del corazón. Y el Señor puso en alto y honró el corazón de Noemí. Hay mamás del corazón, él me decía, hay mamás desinteresadas, hay mamás con la esperanza puesta en mí, hay mamás que ponen esos planes y esos propósitos en mí, aunque la circunstancia no la puedan entender. Amén. Cuando vemos quién fue David, David escribió 73 salmos de la Biblia. David actuó en agrado completamente al Señor. David era un hombre que sabía en las buenas, en las malas, en los momentos tristes, en los momentos de desesperación, en los momentos de ansiedad, de frustración, en los momentos de temor, en todo momento, aún en los momentos de reinado y de gloria. Él supo poner al Señor en primer lugar y adorarlo y bendecirlo y glorificarlo y saber que todo lo que ha sido hecho fue hecho gracias a Él. Y a través de este corazón y de este linaje fue que llegó Jesús. Ese era el linaje que Dios estaba buscando. Cuando vemos la historia que acabamos de leer de Noemí y de Ruth, Noemí era de Israel, era parte del pueblo de Dios, pero Ruth no. Ruth era parte del pueblo que había tenido conflictos con Israel. Mas sin embargo, biológicamente, ese fue el linaje que Dios escogió para traer a David, para traer luego a Jesús. ¿Qué te quiere decir el Señor en esta mañana? La descendencia la hago yo, te dice el Señor. Tu descendencia, tu herencia, tus planes, tus propósitos los determino yo. El Señor es quien puede determinar tu vigencia, no lo determinas tú, no lo determina tu sabiduría, no lo determinan tus talentos, no lo determinan tus dones, lo determina Él. No importa qué vivimos, no importa qué decidimos, no importa cuánto hayamos pecado, no importa lo que hayamos hecho. Cuando decimos, Señor, entra en mí y conóceme. Señor, entra en mí, porque ciertamente tú entraste en mí cuando tú me formaste, pero a la que yo llegué al mundo, llegué a un mundo lleno de pecado y ahora mi interior no es el interior que formaste tú. Aunque ciertamente eso sea real, cuando uno dice, conóceme, haz de mí lo que tú quieras, Él es el que se encarga en desatar lo que Él diseñó en el cielo para tu vida. Hay muchas mamás del corazón, quiere decir el Señor. Y esas son las mamás que Él viene a felicitar en esta mañana. Hay madres de corazón, madres que han dado a luz biológicamente, pero madres que no han dado a luz. Lo que Dios busca es el corazón. Que nosotras provoquemos que la herencia del cielo sea la que sea desatada para la vida de nuestros hijos y de sus descendencias. El Señor quiere felicitarte en esta mañana y decirte gracias porque le has dado herencia, has provocado que yo derrame unos moveres sobrenaturales, unas promesas sobrenaturales, que yo adelante los tiempos porque has decidido parirlas en la vida de otra persona. Hay madres de corazón,
Hay madres que deciden dar a luz nuevos diseños, luz nuevos proyectos, aún para nietos, para bisnietos, aún para hermanos, para vecinos. Pastores que deciden dar a luz proyectos, diseños, promesas, desatarlas del cielo para la vida de sus ovejas. Abuelas, tías, que se ponen en la posición de una madre para desatar lo mejor en la vida de ellos. El Señor quiere que nos enfoquemos en ser madres de corazón. No tiene que ser ni tiene que ver con el parir biológicamente. Hay un parir en el mundo espiritual que el Señor quiere que tú lo continúes haciendo y que si no lo has hecho, que permitas que el Señor se adentre en ti para que tú le puedas dar vida y dar luz a otras vidas que tanto necesitan de lo que Dios destinó para ti. Tú puedes provocar herencia. Tú puedes desatar bendiciones. Tú puedes provocar generaciones bendecidas por tu parir espiritual. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor Jesús. Te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Señor eterno, porque por la palabra que has traído, desatamos, Señor Jesús, vientres espirituales que comenzarán a darle vida y a darle forma a otras vidas. Decretamos y declaramos, Señor Jesús, vientres espirituales que van a darle herencia, Señor Jesús, a nietos, a bisnietos y a otras personas que tanto lo necesitan. El Señor felicita, y esta servidora también felicita a todas aquellas paridoras, a todas aquellas abuelas, a todas aquellas tías y aquellas madres también que ciertamente luchan día a día por darle lo mejor a sus parientes o a sus hijos. Te doy las gracias a ti, mamá, porque haces lo imposible para tus niños. Pero también le doy las gracias a aquellas abuelas que sin tener que hacerlo, aquellas tías, aquellas hermanas, aquellas primas, aquellas vecinas, aquellas pastoras que sin tener que hacerlo han provocado el cielo sobre otras vidas, han dado vida a otras vidas. Amén. Así que yo las bendigo y decreto en el nombre de Jesús que esta palabra queda sellada en nuestros corazones y en nuestros vientres. Y que como mujeres vamos a decidir ser paridoras espirituales para la vida, el alumbramiento, las bendiciones, las promesas, los planes del Señor que sean desatados y sean cumplidos en otras vidas, y provoquemos herencia aún en donde el enemigo ha causado tierra seca y huesos secos. Declaramos que nosotros vamos a provocar vida en ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Les bendecimos. Cultura Cristiana en Lubbock, Texas. Declaramos que pasarán un día precioso junto a su familia. Declaro que esta palabra queda sellada y que vamos a decidir ser mujeres paridoras, ser madres espirituales, que provoquemos y desatemos bendición en otras vidas. Amén, amén y amén. No solo a nuestros hijos, sino a todas esas generaciones que aún no han nacido. Amén. Decretemos, cubramos, oremos, provoquemos bendición en esta tierra, porque esa autoridad nos la han dado a nosotras, las mujeres, como paridoras, con esa capacidad de traer alumbramiento de vida a esta tierra. Te bendigo con toda bendición del cielo. Un abrazo. Chao.